Bueno, y el día de hoy es miércoles, así que le damos la bienvenida a nuestro querido colaborador, el periodista Epigmenio Ibarra. Epigmenio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vianey. Buenas noches. Epigmenio, ¿por qué aseguras, frente a todos los intentos de la oposición por crear una narrativa en torno a lo que pasó en Jalisco, por qué aseguras que Teuchitlán no será Ayotzinapa para este gobierno? Por tres cuestiones fundamentales. Primero, no se ha demostrado, y se va a investigar, que hubiera participado elementos federales, como sí participaron en Ayotzinapa. Segundo, porque no ha habido ninguna maniobra de encubrimiento, porque la presidenta ha dicho va a haber verdad y justicia. Y no ha eludido el caso. Pidió que interviniera la Fiscalía. Tenemos que recordar que en el sexenio de Peña Nieto, el Procurador General de la República no era autónomo, era el abogado del presidente de la República. Así se consideraba al procurador. Y operó para montar la verdad histórica. Bueno, está documentado que incluso se llevaron a cabo reuniones, ¿no?, dentro de Palacio Nacional para empezar a crear la narrativa de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Coco. Y por último, porque nosotros en el sexenio de Peña Nieto, no hay que olvidarlo, vivimos un momento indignante cuando Peña Nieto, en un rapto de desesperación, le dijo a la nación, ya supérenlo, ya olvídenlo. Tenía mucha prisa por cerrar el caso. Y la presidenta ha dicho desde el día 1, este caso no se va a cerrar hasta que no se aclare. Entonces hay una vocación de profundizar en la investigación y hay mucha claridad también en el sentido de decir, esperemos conclusiones de una investigación profunda sobre bases científicas antes de emitir, como hizo la inmensa mayoría de la prensa, pues estos juicios. Sumarios, anticipados, ¿no? Sí. Hay diferencias notables. En el caso de Ayotzinapa, pues es un crimen de Estado, que además fue solapado por el Estado, encubierto por el Estado, y en este caso, pues están en ciernes las propias indagatorias, pero en la narrativa conservadora, reaccionaria, está una febril necesidad de empatar el marcador, de decir, Ayotzinapa es igual a Teuchitlán, y están tratando de forzar la narrativa con calzador, no les alcanza, sin embargo, persisten en esta idea. ¿Cuál es el muro de contención frente a esta desinformación, frente a la guerra sucia de Riva Palacio, de Loret, de quienes hicieron montajes y también solaparon a Ayotzinapa? ¿Cuál es el muro de contención frente a esa guerra sucia? La primera cosa, la serenidad. No hay que caer en la provocación. La segunda, la claridad. Aquí hay un compromiso con las víctimas que ha sido refrendado por una historia de lucha de la presidenta y del movimiento. De entre las víctimas viene este movimiento. Por las víctimas surge este movimiento, con una aspiración de justicia. Y, por otro lado, hay una cuestión nodal. Hay claridad de que el problema de la desaparición ha de ser atendido con toda la fuerza del Estado, y tanto que se hicieron propuestas ya para modificar la Constitución. ¿Qué están tratando de hacer? Primero, apelar a una cosa emocional, el horror, los campos de exterminio. El miedo, ¿no? También. El miedo. Segundo, ligar el proceso, Auschwitz y el rancho Izaguirre. Volverlos lo mismo, lo que demuestra una ignorancia supina y demuestra también una muy mala intención. Y demuestra la existencia de una campaña diseñada.
Pero más allá de esta campaña, lo que debe hacerse es llegarse al fondo y establecer qué pasó. A diferencia de lo que pasó con Enrique Peña Nieto, aquí ya hay capturados. Aquí, con todos los elementos procesales que tienen una característica distinta, pues no es el procurador que obedece la orden del presidente, sino es una fiscalía que tiene que cumplir, independiente y autónoma, que tiene que cumplir con requisitos y esperar que la Fiscalía de Jalisco le entregue todo. Ya está operando los peritos de la Fiscalía General de la República en el campo. Vamos a ver qué resultados arroja los peritajes. Peritajes que no esperaron para concluir lo que concluyeron. Era un campo de exterminio y no un campo de adiestramiento. Todo Senado sincronizado. ¿Pero quién va ganando en esta narrativa? La realidad, y la realidad dice, espérame tantito, los testimonios hasta ahora existentes es que era un campo de adiestramiento, que no había construcciones similares a las de Auschwitz, no había hornos crematorios porque no hubiera habido tiempo de demolerlos y habría indicios de la existencia de esas instalaciones. La realidad es que de todas maneras es inadmisible que haya un campo de entrenamiento y que quizá, como dijo el capturado, ahí sí haya asesinado a personas o torturado a personas. El horror está ahí, pero no con ese acento, voy a decirlo con mucha dureza, melodramático intencional, para apelar a las emociones, más que a la razón. No hay un campo de concentración, no es una limpieza étnica. En el caso de Ayotzinapa se llevaron a los jóvenes, a un grupo social que iba a protestar a la Ciudad de México de forma legítima. En este caso de Teuchitlán no se observa eso. Quizás sí la comisión de delitos, quizás sí asesinaron a alguien y se tiene que investigar y castigar, pero no está, no encuadra la narrativa de limpieza social y entonces hay un campo de exterminio ahí. Que no por eso es menos doloroso, ¿no? No, los campos, pero vamos, los campos de exterminio están definidos jurídicamente como la acción de un Estado para exterminar a segmentos de la población. Ese es un campo de exterminio. Aquí no hay voluntad del Estado de hacer eso. Aquí es un grupo criminal. Y un derivado de la campaña es que toda la oposición se enderezó a señalar al gobierno y eludió señalar a los verdaderos responsables, al cartel Jalisco Nueva Generación. No señalaron en la dirección correcta, porque lo hicieron con un afán político. Quisieron medrar con una tragedia que, como bien dices, es horrorosa. No debes privar de la libertad ni engañar a los jóvenes para incorporarlos a una fuerza asesina. Epigmenio, tú dices, frente a la narrativa también están las acciones. Recuerdo que cuando sucedía, por ejemplo, lo de Ayotzinapa con Peña Nieto o estos montajes en el sexenio de Felipe Calderón, se decía, ya se detuvo a alguien, estaba la presentación, ¿no? Hasta con un espectáculo mediático y prácticamente se cerraba el caso. Aquí la detención de este personaje apodado El Lastra, lo dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Es una detención, pero no es una puerta para saber qué es lo que sucedió en ese lugar. Es la garantía, o al menos el intento de conocer la verdad. Fíjate, Vianey, ¿qué hicieron en Ayotzinapa? Manipularon evidencia. Tomás Herón llevó un detenido sin cumplir con los requisitos procesales, con una bolsa de restos, para darle sentido a la verdad oficial, a la verdad histórica. Los quemaron, los trituraron, los echaron a un río, que era un hilo de agua, ¿eh? El río San Juan es un hilo de agua. Esto cuadra con la narración de lo que sucedió en Bergen-Belsen en la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración nazi. Pero ¿qué hicieron en el fondo? Aparecieron los restos de un estudiante
para desaparecer a los otros 42. Es una cosa muy perversa. Aquí está la prueba de que los quemaron en el basurero de Cocula y de que no los vamos a encontrar jamás. Cerremos el caso. Y hoy prófugo de la justicia, Tomás Herón. Incluso la Israel. Tomás Sembrón, precisamente por esas acciones. Y en el caso de Teuchitlán no tenemos autoridades que quieran encubrir cosas. Alejandro Gertz, el fiscal, no es Murillo Karam. No hay un equivalente a Tomás Herón, o sea, y no hay una prisa tampoco de cerrar el caso, de decir aquí no pasó nada, como en el sexenio de Peña respecto a Ayotzinapa, ¿no? No se está negando la realidad. Y la presidenta ha dicho una y mil veces, mi compromiso siempre ha sido con las víctimas y se va a investigar. Y lo único que ha pedido a los medios es: esperen los resultados de la investigación, no adelanten conclusiones. Pero no adelantaron conclusiones, se treparon a una campaña. Y vimos entonces a los Rivapalacios, a los de Mauleón, a toda esta serie de personajes que nunca han defendido a las víctimas, montarse en una causa de la que se burlaron en el pasado. Sí. Tenemos que hacer necesariamente una pausa. Regresamos para que profundices de esta reflexión de los adversarios de la 4T montados en este tema, lamentablemente. Hacemos una pausa. Frente a quienes anticiparon conclusiones a partir de una fotografía en el caso Teuchitlán, también la presidenta solicitó a los reporteros y reporteras que narraran lo que habían encontrado en este predio de Teuchitlán. Varios, por ejemplo, Manuel Pedrero, dijeron no vimos campos de exterminio, crematorios, no observamos eso. Sin embargo, la narrativa de Rivapalacio, de Loret, ha sido precisamente esa, golpear sobre ese punto en específico. ¿Qué te parece? Mira, aquí hay una cosa que es muy clara. Está por un lado el problema de las víctimas, que es preciso reconocer que existe un problema de desaparición y tomar medidas como está haciendo la presidenta. Nosotros, quienes somos parte de este movimiento, hemos luchado toda la vida por esa causa. Segundo, hay que reconocer que ni Loret, ni Rivapalacios, ni toda esta panda de personajes que se ha sumado a la campaña tiene una vocación de defensa de las víctimas. Está haciendo un uso, está medrando de manera repugnante con el dolor y montándose en una campaña que es muy eficiente desde el punto de vista melodramático, porque apela a las emociones, pero que no tiene sustento en la realidad. La realidad es muy distinta. La demostración de que los jóvenes no fueron quemados en el basurero de Cocula se dio, y aún a pesar de la demostración científica, se insistió en esa versión. El apuro por cerrar el caso. Yo insisto en que quienes sustentaron la verdad oficial, la verdad histórica en el caso Ayotzinapa, son corresponsables del crimen de desaparición. Al desaparecer la verdad, desaparecieron a los jóvenes. Entonces, aquí no hay esa voluntad. Se trata de investigar, se trata de llegar a fondo y se trata de que los colectivos de buscadoras y buscadores tengan acceso y puedan reconocer si acaso ahí hay restos o pertenencias de sus seres queridos, puedan tener información sobre el paradero de ellos. Que se llegue a la verdad y a la justicia. Muchísimas gracias. Ella ha dicho siempre verdad y justicia contra montajes y pactos de silencio. Pigmenio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Janet. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos en 8 días. Jorge, muchas gracias.